Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Primero, muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación y particularmente a Carlos Soto, quien viene dirigiendo estos muy buenos eventos que nos reúnen a todos. Bueno, yo tengo por encargo presidir esta mesa bastante controversial sobre el default arbitration, que es un tema que está un poco en boga. De hecho, hay quienes piensan que no, que todavía deberíamos recurrir por default al Poder Judicial y únicamente donde media un acuerdo entre las partes, iríamos a un arbitraje. Hay también las teorías de que por lo menos para ciertas controversias de ciertos montos, si son internacionales, si involucran a partes internacionales, deberíamos ya de saque poner por default lo que viene más o menos ocurriendo en la práctica, que es que las partes suelen pactar un convenio arbitral. Y de hecho incluso hay hasta el proyecto, los proyectos más conocidos, que es el del famoso Gary Bourne, sobre empezar a generar estos tratados bilaterales arbitrales que un poco imitan lo que se tiene con los BITs para el caso del CIADI y dicen, ¿no?, entre tal país y tal país, todas las controversias comerciales que se puedan tener podrían ir de frente a la sede arbitral y en nuestro caso evitarían ir a las cortes comerciales. Pero bueno, hay diferentes posturas al respecto, no quiero adelantarme mucho. Hay quienes consideran que todavía tenemos que ir al Poder Judicial primero, salvo que medie un pacto. Y vamos a empezar por alguien que piensa que creo que no, que es vamos a ver qué dice Fabio, que es abogado por la Pontificia Universidad Católica y actualmente es candidato para ser magíster por la Universidad de Yale. Él ha sido profesor tanto de la Católica como de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias. Gracias, Fabio. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a LIPA por sumar la invitación y también felicitarlos por estar a la vanguardia de estos temas tan relevantes como lo es el caso de los jóvenes y el futuro del arbitraje. Creo que todos en esta sala alguna vez hemos escuchado la famosa frase: el arbitraje es una criatura contractual. Para la mayoría de abogados es obvio que el arbitraje debe tener naturaleza contractual. Nos cuesta imaginar el mundo de otra manera. Pero cuando alguien se pregunta el por qué, la respuesta no es tan obvia. ¿Es el consentimiento inherente al arbitraje? Una vez tuve la oportunidad de preguntarle a Manuel Gallard, hacerle esa pregunta a Manuel Gallard, y me dijo que sí, que ahora sí, porque así lo había previsto la Convención de Nueva York. Pero ¿es ese el argumento? Yo creo que la esencia de las instituciones no las encuentras en un texto normativo, sino en la naturaleza de las cosas. Algo es parte de la esencia de una institución, si es que al arrebatarle dicha esencia, la institución deja de ser tal. Yo creo que el arbitraje sin consentimiento no deja de ser arbitraje. La prueba más fehaciente es que en el Perú tenemos un sistema de arbitraje obligatorio que funciona muy bien. En España y en Estados Unidos contamos con un sistema de mandatory arbitration y la verdad es que nadie duda de que son arbitrajes. Yo creo que lo que verdaderamente es inherente al arbitraje es que se trata de un mecanismo que maximiza la libertad. Esto es la libertad de designar a tus árbitros, la libertad de diseñar tu procedimiento, la libertad de elegir la norma aplicable. Ahora bien, con respecto a cuál debe ser la default jurisdiction, yo creo que el tema puede ser abordado desde la perspectiva económica de las default rules. No hay nadie en el mundo que haya escrito más sobre default rules que Ian Earls, profesor de la Universidad de Yale. Y lo que dice Ian Earls es que a efectos de determinar cuál debe ser una default rule, básicamente lo que uno se tiene que preguntar es ¿qué es lo que quiere la mayoría? Y al menos en el Perú, lo que quiere la mayoría es el arbitraje. Cuando me senté a hablar con él y le dije que yo creía que en el Perú el arbitraje debía ser la default jurisdiction, lo que me dijo es: me parece muy interesante tu idea, pero Fabio, si me cuentas que en el Perú todo el mundo pacta arbitraje, entonces, ¿cómo es que con tu idea el Perú se vuelve en un mejor lugar? Y yo creo que el Perú se vuelve un mejor lugar porque yo creo que la historia del contractualismo del arbitraje es la historia de una tragedia. Yo creo que el contractualismo del arbitraje genera innumerables problemas. De hecho, el título del paper que he escrito en inglés se llama The Tragedy of Consent. Y el primer problema que genera el contractualismo del arbitraje es que es íncito al contractualismo del arbitraje el riesgo de laudos contradictorios e inejecutables. Quienes han participado en arbitrajes multiparty y multicontract lo saben muy bien. Y quizás sea mejor incluso graficar con un ejemplo. Imagínense que yo soy propietario de un inmueble y que se lo vendo simultáneamente de mala fe a Gonzalo, a Hugo, a Mayra, a Irene y a Rier. Y incluyo convenios arbitrales incompatibles en cada uno de los contratos. ¿Cómo se resuelve esa controversia? No se pueden consolidar, es irresoluble.
Y ello te lleva al segundo problema, que como consecuencia del contractualismo del arbitraje, muchas veces los árbitros terminan viendo el árbol y no el bosque. Porque ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Lo que va a pasar es que se van a resolver 5 arbitrajes, lo que equivale, de forma aislada, lo que equivale a no resolver la controversia. Vas a tener 5 laudos en que al menos 4 de ellos no van a ser ejecutados en la realidad. El tercer problema es que el contractualismo del arbitraje es un sistema absolutamente inconsecuente. Se bypassea el consentimiento todos los días. A mí hasta el día de hoy alguien me tiene que explicar dónde está el consentimiento en la teoría del grupo de sociedades. La verdad es que yo no lo veo. En Estados Unidos recientemente se ha creado la teoría de la interrelación, en que básicamente puedes incorporar a un signatario al arbitraje, simple y llanamente porque 2 relaciones jurídicas están muy imbricadas. Y el consentimiento, eso parece no importar. Recientemente Gary Bourne ha creado una nueva propuesta que se llama Cross Institution Consolidation Protocol, que es el bypass del consentimiento por antonomasia. O sea, se bypassea el consentimiento todos los días. Y yo lo que creo es que si tú creas un modelo, ese modelo tiene que ser consecuente. No es admisible que vengas ideas que el consentimiento es la piedra angular del arbitraje y que luego en el día a día estés bypassando el consentimiento. En un modelo de default arbitration, estos problemas simplemente no sucederían. Como se elimina el consensualismo del arbitraje, tú puedes demandar a quien te dé la gana. Y por ende, se elimina el riesgo de laudos inejecutables y contradictorios. Evidentemente, los árbitros siempre van a poder ver el bosque. Es un modelo consecuente. Se descongestiona el Poder Judicial porque ahora todas las controversias patrimoniales, incluidas las de torts y de real estate, son resueltas vía arbitraje, que normalmente eran resueltas en el Poder Judicial. Es mucho más fácil diseñar un sistema de class action arbitral. No necesitas crear fricciones legales con el principio de separabilidad. Reduce significativamente las causales en virtud de las cuales se puede objetar la competencia del tribunal arbitral. Se eliminan las discusiones con respecto a cláusulas patológicas. El mundo sería mucho más sencillo. Pero no solamente sería más sencillo, sino que sería más eficiente. Porque al menos hay 2 razones económicas por las cuales yo creo que el arbitraje debería ser la default jurisdiction. La primera es que yo creo que durante los últimos siglos se ha cometido el error de meter todos los tipos de justicia en un mismo saco y obsequiárselos al Estado. Yo creo que por pura lógica no es posible colocar en una misma valija a la justicia patrimonial y a la justicia penal. Tienen naturaleza antitética. A diferencia de la justicia penal, la justicia patrimonial tiene consumo rival y bajos costos de exclusión, por lo que de acuerdo a la teoría económica es un bien privado. Y si es un bien privado, se debe dar una solución de mercado. Sin embargo, el Estado peruano, al consagrar la justicia estatal como default jurisdiction, ha creado varias catástrofes económicas. La primera es que ha creado una tragedia de comunes. De acuerdo a la teoría económica, cuando a un bien privado se le brinda el trato de un bien común, se genera sobreexplotación. Y eso es precisamente lo que está pasando en el Poder Judicial. La segunda es que se generan incentivos perversos. ¿Por qué? Básicamente porque en un sistema en que impera el principio de gratuidad del sistema de justicia, los litigantes no internalizan los costos de sus disputas privadas y por ende se genera sobrelitigación. Porque claro, si yo tengo una disputa, ¿no es cierto? Y creo que tengo 20% de posibilidades de ganar, no la llevo a arbitraje porque sé que voy a perder, yo tengo que asumir los costos de mi disputa, pero sí la llevo a un juicio porque tengo que pagar insignificantes tasas. Se genera entonces un problema de free riding. Yo les hago una pequeña anécdota ya casi para terminar. ¿Ustedes saben quiénes son los principales consumidores del Poder Judicial? Los bancos. Quienes menos necesitan el principio de gratuidad del sistema de justicia en el Perú son quienes más se benefician de él. Es decir, son los impuestos de los pobres los que indirectamente terminan subsidiando los costos de las disputas privadas de los bancos, ¿no? En un sistema de default arbitration todos estos problemas se eliminan. Los litigantes internalizan los costos de sus disputas. Se eliminan los incentivos perversos para demandar. Se elimina la sobrelitigación. Se elimina la tragedia de los comunes. El mundo sería más sencillo y más eficiente. Y la segunda razón económica, y con esto concluyo, es que, a diferencia de la justicia penal, en que los costos de transacción son prohibitivos, porque es estúpido pensar que el fiscal y el criminal se van a poner de acuerdo con respecto al diseño del procedimiento penal, en la justicia patrimonial los costos de transacción son bajos, por lo que tiene sentido optar por una solución de mercado. En definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta es que un contrato es un problema privado, y un problema privado debe tener una solución privada. Y no existe ninguna razón por la cual le damos a invertir recursos públicos en problemas privados. Yo creo que el sistema de default arbitration ha llegado y ha llegado para quedarse. Muchas gracias. Gracias, Fabio.
bueno, después vamos a tener una parte de preguntas y ahí yo también voy a meter unas preguntitas. Pero vamos primero con Gonzalo Chirinos, quien nos va a presentar la otra cara de esta moneda y va a comentar algunos problemas que él encuentra a este sistema. Gonzalo es abogado por la Universidad de Lima. Él es actualmente asociado del área de litigios y arbitraje del estudio Rodrigo Elías y Medrano. Uno de los fundadores de Lima Very Young Arbitration Practitioners, y actualmente él es el entrenador del equipo de la Universidad de Lima para la competencia internacional de arbitraje. Gracias, Gonzalo. Gracias, Mayra, y me sumo a los agradecimientos que han realizado todos los ponentes hasta ahora, a Lipa, a Carlos Soto, a Rafael y a Zoila por no solo la invitación, sino la correcta organización para poder fomentar el debate de cosas que están en boga y cosas que son importantes, por lo menos tener una posición. No necesariamente estamos acá para convencer a nadie, sino para que en todo caso quienes nos escuchen sepan pues que hay un debate y que pueden tomar una u otra posición. Esta mesa toma el nombre del Default Jurisdiction para, como modelo dentro del sistema de solución de controversias pues, de un país. O sea, un poco la explicación o lo que yo voy a abordar parte de la premisa de eso, de lo que implica romper o sustraerse de lo que se espera desde siempre de un Estado, ¿no? Que la propia noción de Estado que ordena y gobierna una nación le provee un mecanismo de solución de sus conflictos, garantizado y respaldado justamente en eso, en que es el Estado el que da la solución del conflicto. Entonces el arbitraje surge en un momento determinado y por una crisis, porque como todos los inventos del hombre termina fallando el sistema ordinario, por decirlo de alguna manera, y aparece el arbitraje. El arbitraje ha comenzado a desarrollarse y los que estamos acá somos practicantes de arbitraje y estamos a favor del arbitraje. Sin embargo, yo en esta mesa voy a ponerme un poco la medalla de abogado y es como si estuviese en un informe oral en el Poder Judicial. Voy a defender por qué no está tan mal el Poder Judicial y por qué el modelo en el que estamos funciona y por qué, por último, si alguien quiere ir al arbitraje, pues que vaya. Y si el Estado quiere imponer arbitrajes obligatorios para uno o para otra razón, pues que lo haga. Pero no cambiemos las reglas de juego porque esto puede ser muy peligroso. Y básicamente mi posición parte de la premisa, ¿no? Del cambio de la jurisdicción ordinaria por el arbitraje como jurisdicción ordinaria y, como comentaba Fabio, porque el arbitraje hoy por hoy, al ser concebido básicamente como algo que se origina o que tiene su fuente en un contrato, tiene los problemas típicos de los contratos, ¿no? Y que por lo tanto una falta en la regulación o algo que se relacione a una contratación deficiente puede tener muchos problemas de cara a futuro. Pero frente a eso, el hecho de dar o que el arbitraje sea una jurisdicción por default no necesariamente arregla el problema, porque el arbitraje de por sí tampoco es la panacea. En primer lugar, porque el arbitraje no termina de ser lo célere que uno debería pensar que es, por lo menos en nuestro país. Esta ponencia, esta locución que estoy haciendo, parte de la premisa de que estamos hablando de Perú y no de Suiza y no de países que son pues civilizados. Lamentablemente, y nosotros somos parte de este problema. Y somos parte de este problema y les voy a contar por qué. Porque en un país como Perú, uno se puede tirar aproximadamente 1 año o 2 años solamente en constituir un tribunal arbitral. Hemos escuchado en la mañana luego todas las consecuencias de un arbitraje. Un laudo redactado con desidia, con negligencia, probablemente ha sido siendo emitido pues con un copy-paste de las pretensiones que termina siendo inejecutable. Un laudo mal hecho que termina siendo anulado. Entonces el arbitraje aparece como una solución, pero también, como toda actividad humana, es muy perfectible y se parte de muchos mitos. Y como el Perú no es Suiza, yo les voy a contar un caso en el que nos encontramos actualmente en el estudio donde yo trabajo. Hemos presentado una petición de arbitraje el 20 de junio del 2017 y siendo 20 de marzo del 2019 no tengo ni un miembro del tribunal. Y no tengo ni un miembro del tribunal porque el diseño y el formato del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos está pensado en una realidad que no necesariamente es pues la de un país
no solo con poca educación, cultura, sino con un intento de sacar la vuelta y de emplear las herramientas legales para sacar el provecho al litigante de mala fe. Y tenemos, como comentaban en mesas anteriores, un due process paranoia en el arbitraje para reducir los riesgos de anulación. Entonces, como les digo, desde el 20 de junio del año 2017, nosotros presentamos la petición de arbitraje. Eso generó que la contraparte presente un escrito innominado a la Cámara de Comercio de Lima diciendo que este arbitraje no tenía sentido y que tenía que ser archivado, con esos términos. La Cámara de Comercio de Lima lo que hace es correr traslado, porque preocupado por el debido proceso siempre intenta conseguir audiencia bilateral. Luego de que tiene la audiencia bilateral, como la Secretaría Arbitral medio que no sabía qué hacer, porque además tampoco había tribunal arbitral constituido, lo eleva. El Consejo Superior no tiene reguladas sus actuaciones. Ustedes conocen el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, el Consejo Superior de Arbitraje es omnipotente y se autorregula procedimentalmente. Entonces muchas veces recibe las cosas y en función a su agenda que viene de tiempos anteriores, termina programando cómo resolver una situación a su leal saber entender y sin que la parte tenga mucha predictibilidad. Entonces, solamente hasta que rechazó ese pedido innominado, pasaron 3 meses. Finalmente se rechaza ese pedido innominado y se le activa el plazo para que designe a su árbitro, porque la Cámara se puso otra vez tuitiva, ¿no? Y cuando digo la Cámara, hablo en general de cualquier centro de arbitraje. En esas idas y venidas hemos tenido designación de árbitro bomba, ¿no? Árbitro que es notoriamente incompatible, pero solamente se designa para seguir dilatando. Luego de que el árbitro bomba finalmente sale porque se le fuerza la renuncia, se designa otro que nunca acepta. Luego hay una designación aleatoria y se presenta un escrito con ampliación de deber de revelación. Y finalmente, la recusación, tanto con el árbitro que se designó para esa persona, como el árbitro que yo designé y con el presidente. Tanta fue la animadversión que esta persona creaba, porque le mandaba cartas notariales a los domicilios de los árbitros designados, diciéndole que se abstengan de continuar con esto, porque este arbitraje no tenía sentido, que los árbitros renuncian. Y bueno, pues es su derecho a renunciar, ¿no? Pero la Cámara de Comercio dijo que no. Paradójicamente la Cámara le dijo no, voy a defender la institucionalidad del arbitraje y si tú aceptaste el cargo, no te deberías ir. Le rechaza la renuncia. Lo cual es un problema porque entramos a lo que decía Fabio, el arbitraje es un contrato, pero a la vez es jurisdicción, ¿no? Uno está obligado a hacer lo que hace en un contrato, pero a lo que se compromete en un contrato. La jurisdicción es una función pública, es pública-privada. Pero tampoco te pueden obligar a estar en un lugar donde no quieres, cuando tú tienes una también prerrogativa para poder renunciar. El hecho es que en este entrampamiento tengo casi 2 años sin siquiera tener tribunal, porque luego de ese rechazo de la renuncia han vuelto a renunciar el tribunal conjunto, porque se sienten, tienen una notoria discrepancia y enemistad con este señor. Entonces, ¿qué tenemos? Un procedimiento arbitral que no necesariamente es célere, porque está pensado en litigantes de saco y corbata con educación de buena fe. Tomo una frase de Fabio, la mayoría quiere arbitraje como default jurisdiction, la mayoría quiere arbitrar. Pues realmente, ¿quién es la mayoría? La mayoría de un país de 30 millones de personas donde el Estado peruano ha sido incompetente históricamente para poder llegar a todas las partes. Tenemos la experiencia de la ley de la justicia de paz. Los jueces de paz existen en Perú justamente porque el Estado no llega a todas partes. Entonces, si no llega a todas partes, siquiera para poner un juzgado, una corte superior tradicional, mucho menos va a llegar para poder hacer algún tipo de mecanismo para administrar arbitrajes, ¿no? La mayoría no estoy seguro de que quiera arbitrar. Yo creo que la mayoría está como está, con las limitaciones en las que se encuentra, pero podría estar mucho peor. Ese es mi punto. Sobre la base de estas cosas que les voy comentando, que el arbitraje no necesariamente es lo célere que es, porque nuestro país pues todavía no está en esa oportunidad, que lo pueda estar en algún momento, ojalá, pero ahorita no está. El litigante del arbitraje que termina litigando como si estuviese pues, en el Poder Judicial de manera temeraria, lo cual genera un grave problema que va a su vez asociado con la naturaleza del arbitraje. Otra vez, es un pacto de caballeros, es una interrelación de mucha educación, porque el arbitraje no tiene coerción, pues,
Entonces, si no tiene coerción, si no tiene mayores posibilidades de generar apremios, si tienes una persona que no quiere cooperar, nos encontramos en un problema. Entonces, si ya una persona afronta esa mala conducta en un proceso promedio, en un arbitraje, además de enfrentar esa propia conducta, tiene el riesgo de que nunca pueda ser reprimida esta mala conducta. Como les digo, en mi caso, nosotros presentamos escritos todos los días diciendo pues, que esto es una irregularidad y no me hacen caso, porque tampoco tienen mucho más que hacer, ¿no? Entonces, en este contexto tengo un primer comentario sobre que el propio mecanismo y la forma de ver el arbitraje no termina por convencerme, y peor aún por cómo se resuelve, por la tendencia al famoso split the baby, mientras que en el Poder Judicial es todo o nada, y además porque la necesaria actuación arbitral, partiendo de su falta de coerción, va a requerir de todas maneras la vinculación con el Poder Judicial, va a requerir la vinculación con el Poder Judicial para medidas cautelares antes, durante, pero antes de la constitución del tribunal, y luego a nivel de ejecución y anulación. Entonces, necesariamente el modelo de reemplazar la jurisdicción ordinaria por la jurisdicción arbitral, para que sea la que se presuma, finalmente no va a tener lo que uno podría esperar como una mejora para la sociedad. Y finalmente, un último comentario es que, como yo veo las cosas y como está regulado, y la lógica, por ejemplo, de que nuestro Código Civil tenga un libro de contratos típicos, es lo que típicamente se contrata en los términos que típicamente se contratan, la regulación o la creación de una legislación supletoria te tendría que ayudar a ya no tener que incurrir en esas negociaciones. Pero por las razones que le digo, cualquier persona medianamente informada, yo considero que para muchos de los supuestos pretendería igual ir al Poder Judicial. Entonces, si eso ya es así, ¿de qué sirve la supletoriedad obligatoria? Y en cualquier caso, si alguien quiere ir al arbitraje, pues que vaya con el sistema, en lugar de que sea al revés. Y si, como la mayoría, yo creo, quiere ir al Poder Judicial, pues que lo pueda hacer porque sí, porque el arbitraje, lamentablemente, y pese a que nos dediquemos a eso, al día de hoy en nuestro país no es la panacea. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Ahora vamos a seguir con Hugo Forno, que es abogado por la Católica y trabaja actualmente en el estudio, es parte del equipo de litigio del estudio Garrígues. Hugo nos va a comentar un poco sobre algo que no se ha comentado mucho hasta ahora, que es la importancia del consentimiento en el arbitraje y qué lugar creería él que ocuparía en este proyecto de un default jurisdiction en el arbitraje, ¿no? Gracias, Hugo. Gracias, Mayra. Gracias también al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación, que me permite hablar de un tema complicado, que es el rol que tiene el consentimiento en el modelo que venimos discutiendo de default arbitration. Y digo que es complicado porque un poco se demostraba en la explicación de Fabio, en su variante más extrema, el default arbitration, el arbitraje por default, requiere prescindir del consentimiento para acudir a un arbitraje. Y esto, desde luego, es controvertido porque el arbitraje ha sido considerada la piedra angular, el consentimiento ha sido considerado la piedra angular del arbitraje. Y al respecto quisiera leer una cita del profesor Alfredo Ular que grafica perfectamente a qué me refiero. El arbitraje es, antes que nada, una criatura contractual. Más allá de las discusiones sobre su naturaleza jurídica, en la mayoría de ocasiones ociosas e inconducentes, el origen contractual del arbitraje, es decir, el convenio arbitral, es, salvo excepciones extrañas y casi folclóricas, indiscutible. Entonces, si esto es así, es difícil imaginar un arbitraje por default, es decir, un arbitraje que opere justamente ante la falta de consentimiento. ¿Es esto posible? Yo creo que sí es posible. Y creo que sí es posible porque, en mi opinión, el consentimiento no define la naturaleza del arbitraje, no caracteriza el arbitraje. El consentimiento para arbitrar no es otra cosa que la puerta de entrada al arbitraje. ¿Qué es lo que caracteriza entonces al arbitraje? La libertad de las partes para poder configurar su procedimiento
de acuerdo a la medida. Es esto lo que diferencia el arbitraje del proceso judicial, que está preconfigurado y en el cual las partes no pueden decidir nada. Y creo que una muestra de esto es que si preguntamos a las partes que arbitran, ¿por qué arbitran? ¿Cuáles son los beneficios de arbitrar? Nadie dirá, bueno, porque tengo que pactar convenios arbitrales. De hecho, esto no lo digo yo. En un estudio, una encuesta que hizo Queen Mary University con White and Case en el 2018, se preguntó a los encuestados las características más valoradas del arbitraje. Y se dijo, la ejecutabilidad de los laudos, la posibilidad de evitar las cortes nacionales, la flexibilidad del procedimiento, la posibilidad de elegir a tus árbitros, la confidencialidad, la neutralidad, la celeridad, inclusive el costo. Nunca se mencionó el convenio arbitral. Y es que, en mi opinión, es bastante claro que para las partes el convenio arbitral es la puerta por la cual acceden a todas esas otras ventajas, que es en realidad lo que define el arbitraje. Y si esto es así, entonces, ¿por qué no abrir más puertas a estas ventajas? ¿Por qué no inventar un mecanismo, diseñar una fórmula para que partes que no tienen un convenio arbitral puedan acceder a todas estas ventajas a partir del arbitraje? Sobre todo si son partes que no han podido tener un convenio arbitral por los elevados costos de transacción, como son las partes en una controversia en un contexto de responsabilidad extracontractual o en una operación multicontractual, por ejemplo, que los elevados costos de transacción les hace prácticamente imposible tener un convenio arbitral. ¿Por qué no permitirles a ellas, que probablemente quisieran acudir a un arbitraje, pero no pueden hacerlo, que tengan todas estas ventajas? Recordemos además que ya existe un mecanismo de solución de controversias por default. Solo que este mecanismo de solución de controversias por default, es decir, en el cual no existe el consentimiento, igual que en la propuesta de default arbitration, es el Poder Judicial. Y en la exposición anterior se ha dicho efectivamente que el arbitraje no es la panacea, que efectivamente no estamos en Suiza, sino estamos en el Perú. Pero justamente por eso, justamente porque no estamos en Suiza, sino en el Perú, es que el mecanismo de solución de controversias por default sea el Poder Judicial es tanto más peligroso. Gonzalo nos contaba de un caso, diría yo, kafkiano, en el cual está años sin poder constituir un tribunal. Bueno, ese escenario kafkiano, que en mi opinión, o bueno, en mi experiencia, no sucede en el arbitraje con bastante frecuencia, sucede todos los días en el Poder Judicial. Y el que ha litigado en el Poder Judicial y en el arbitraje sabe cuánto más probable es que este escenario se reproduzca en el Poder Judicial que en un arbitraje. Ahora, hay quienes señalan que que un modelo de default arbitration en realidad no es necesario romper con el consentimiento, con el dogma del consentimiento. ¿Por qué? Porque las partes contratantes que deciden no pronunciarse acerca de la solución de controversias, implícitamente están aceptando el arbitraje. Entonces, no es necesario este divorcio entre el dogma del consentimiento y el arbitraje, por default. Sin embargo, eso que funciona perfectamente para relaciones contractuales, no funciona de la misma forma para relaciones extracontractuales, como son estas operaciones multicontractuales o casos de responsabilidad extracontractual, en las que, como dije, por los costos de transacción elevados, la posibilidad de prestar cualquier tipo de consentimiento, implícito o explícito, es prácticamente nula. De hecho, esto genera que las partes que están en una situación como esta tengan un serio problema, que es que no pueden acceder a todas las ventajas del arbitraje. Están segregadas. Solo las partes que están en una relación contractual pueden gozar de las ventajas del arbitraje. Y esto es un problema, y de hecho vuelvo al estudio que hizo Queen Mary White and Case, en el que se dice que el 39% de los encuestados considera que una de las peores características del arbitraje es la falta de oponibilidad respecto a terceros. Entonces, para las partes en este tipo de controversias, claramente no poder oponer arbitraje frente a terceros es un problema.
Y es que, aunque parezca un contrasentido, en realidad el default arbitration, un arbitraje sin consentimiento, es más favorable para la autonomía privada, es más favorable para la libertad, porque le abre la posibilidad de tener este procedimiento más flexible a partes que sin el default arbitration no tendrían esta posibilidad, estarían amarradas al procedimiento absolutamente construido y restrictivo del Poder Judicial. Finalmente, quisiera concluir diciendo que el consentimiento de alguna forma ya viene siendo relativizado. Y prueba de ello es, por ejemplo, el arbitraje potestativo en materia laboral, que funciona bastante bien en el Perú, no requiere consentimiento. La extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, que en muchos casos requiere de esfuerzos exagerados para poder sortear el problema del consentimiento en el arbitraje. Entonces, por estos motivos, no debería extrañarnos en realidad poder pensar en un modelo de arbitraje que no requiera de consentimiento. De hecho, como dije antes, se trata simplemente de reemplazar un modelo que prescinde del consentimiento, que es el modelo judicial, por uno que también prescinde del consentimiento, pero que es arbitral, que tiene todas estas ventajas a las que me referí. En mi opinión, si el único motivo por el cual no podemos hacer este reemplazo es por el dogma del consentimiento, entonces el consentimiento habría pasado de ser la piedra angular en el arbitraje a una piedra en el zapato del arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Ahora vamos a pasar con Irene Segarra. Ella es secretaria arbitral en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y es miembro cofundador de la asociación Arbitration 360 y miembro de la Federación Interamericana de Abogados y el ELR School of Cornell University. Bueno, Irene va a comentar un poco un ámbito en el cual capaz este default jurisdiction podría ser bastante útil, que es en el arbitraje comercial de carácter internacional. Gracias, Irene. Muchas gracias, Mayra. Buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Quiero en primer lugar agradecer al Instituto Peruano de Arbitraje, especialmente a la persona del doctor Carlos Soto Coaguila, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, la pregunta que se me plantea, como dice Mayra, es ¿por qué podría ser importante considerar un modelo de arbitraje por default jurisdiction específicamente en el campo del arbitraje comercial internacional? Este planteamiento, si bien levanta bastante discusión, por lo que vemos, no es nuevo. En realidad, hace ya algunos años que existen propuestas de expertos reconocidos en arbitraje internacional, de la talla de Gary Bourne, Jill Cuniverti, Jack Grass, que plantean el arbitraje por default en el caso de las controversias comerciales internacionales, para el supuesto en que las partes no hayan previsto un mecanismo específico de solución de controversias, ni tampoco se hayan sometido a una jurisdicción en particular y de manera expresa. Estos planteamientos de los expertos difieren un poco en sus propuestas, difieren también en sus argumentos, pero no difieren en un problema de fondo que han identificado. Y es como la parte que se niega a ser demandada en un arbitraje internacional utiliza la naturaleza contractual del arbitraje para dilatar o incluso en algunos casos también impedir que se lleve a cabo el proceso arbitral, como a través de cuestionar la existencia o la validez del acuerdo arbitral en una jurisdicción nacional. Si bien todos sabemos que en este caso la Corte Nacional lo que debe hacer usualmente es prima facie verificar si existe o no existe un acuerdo arbitral válido, en la práctica el asunto no es tan sencillo, porque hoy por hoy se admite la validez de acuerdos arbitrales celebrados de manera verbal, de manera implícita, por la ejecución de actos concluyentes y en general siempre que podamos desprender el consentimiento de las partes. Esto determina que la revisión que hace esta Corte Nacional no siempre sea tan superflua y por ende no siempre sea tan rápida. Y claro, ello debería evitarse aplicando con fuerza el principio de competence en su vertiente negativa, dejando que sea el tribunal arbitral el que determine si es competente. A eso punto de hecho la Convención de Nueva York, en su artículo 2, inciso 3, al obligar a las Cortes Nacionales a remitir a las partes al arbitraje, salvo que comprobaran que el acuerdo arbitral era nulo, ineficaz o inaplicable. Pero la Convención de Nueva York dejó a cargo de las legislaciones nacionales la determinación de cuándo se configurarían estos supuestos, ¿no?, de inexistencia o de invalidez del acuerdo arbitral. Y también quedó a cargo de las legislaciones nacionales el determinar el alcance o más aún la metodología que podrían emplear sus cortes nacionales para hacer esta determinación.
¿Qué tenemos como resultado? Disparidad. Disparidad en las legislaciones nacionales y en la actuación de las Cortes Nacionales al momento de revisar si es que es válido o no un acuerdo arbitral. Por ejemplo, en el caso de Francia, antes de que se constituya un tribunal arbitral, la Corte declina jurisdicción, salvo que el acuerdo arbitral sea manifiestamente nulo o inaplicable. Pero, si ya está constituido el tribunal arbitral, la Corte declina jurisdicción sin más, sin siquiera entrar a analizar el acuerdo arbitral. Esto no ocurre en Estados Unidos. Pese a que su Corte Suprema ha venido mostrando una cara favorable al arbitraje, la Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos permite que las Cortes revisen la validez de los acuerdos arbitrales, cuando ésta es cuestionada por alguna de las partes. En el caso de Inglaterra es diferente. Aquí el tribunal arbitral tiene una suerte de discreción para permitir que una corte judicial revise previamente si es que el acuerdo arbitral es válido. Pero a falta de consentimiento de las partes o del acuerdo al respecto del tribunal arbitral, las cortes están prohibidas de revisar la validez de los acuerdos arbitrales. Para no ir más lejos, veamos el caso del Perú. El juez debe amparar una excepción de convenio arbitral, salvo que el acuerdo arbitral sea manifiestamente nulo. Y en el caso del arbitraje internacional, si es que el arbitraje ya ha iniciado, esta excepción de convenio arbitral solamente será amparada, o en todo caso más bien será denegada, en el supuesto que la materia sea manifiestamente violatoria del orden público internacional peruano. Esta situación que tenemos hoy en día de legislaciones disímiles realmente ha restado eficacia del arbitraje, como lo han estado comentando. Y más si consideramos que no es tan fácil determinar siempre cuál es la ley que va a regir la validez del acuerdo arbitral, o al menos no es tan fácil hacerlo de manera pronta. Por eso es que algunos expertos, como les comentaba, han propuesto la aplicación del default arbitration solamente para el caso de las controversias comerciales internacionales. Esto ante el silencio de las partes. ¿Y con qué fin? Con que las Cortes no tengan que revisar si existe o no existe un acuerdo arbitral y solamente asuman jurisdicción cuando las partes así y de manera expresa lo hayan pactado. Este es el problema de fondo que personalmente encuentro más relevante, pero sí existen otros argumentos que se han planteado a favor de la aplicación de este default jurisdiction. Algunos han sido comentados. Principalmente que el arbitraje ha demostrado, si es que no ser el mecanismo más eficaz, uno de los más eficaces para la solución de este tipo de controversias. Ofrece en primer lugar neutralidad, que pensando en partes que tienen nacionalidades distintas, obviamente estas van a preferir no someterse a la jurisdicción nacional de su contraparte. Se ofrece además, como comentaba Hugo también, un proceso más flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de las partes, a las necesidades del propio caso, un proceso célere, especializado, confidencial, si así lo requieren las partes. Prueba de esta eficacia del arbitraje y de la predilección que se ha demostrado a su favor es que los propios estados han venido adoptando políticas pro arbitraje, en mayor o menor grado. Pero también son más elevadas las cifras de los casos administrados que han reportado las instituciones arbitrales más importantes del mundo. Ahora, ¿existen objeciones a la propuesta? Claramente que existen. Pero además de las que comentaba Gonzalo, en el caso propiamente del arbitraje internacional en materia comercial, ¿qué se cuestiona? En primer lugar, la legitimidad de este tribunal arbitral, que ya no surge por acuerdo de las partes. Se cuestiona además si es que esto no vulnera el derecho de acceso a la justicia, un derecho humano. Se pregunta si con esto no se dejan de cumplir algunas de las funciones más elementales, públicas, de las Cortes, como sentar jurisprudencia, como hacer que la ley se aplique, como hacer conocido el derecho. Evidentemente, del lado de los propulsores que les comentaba de estas propuestas, también se presentan respuestas a estas objeciones. Pero aún así observo muchas cuestiones que quedan pendientes de resolver. Y la más importante, ¿cómo se va a implementar esta propuesta? En el caso de Jack Grab, él nos plantea la adopción de una nueva convención internacional. Otros, como Gulk University en particular, consideran inviable que los estados al día de hoy realmente se sienten a negociar una nueva convención de este tipo, como lo hicieron 60 años atrás con la Convención de Nueva York. De hecho, Cuniverti propone que el modelo se implemente a partir de iniciativas unilaterales de cada estado. Es decir, que cada estado se siente a enmendar su legislación nacional, o en todo caso a partir de acuerdos bilaterales, que es también la propuesta, como comentaban, de Gary Bourne, que habla de los llamados BAT, que así como tenemos los tratados bilaterales de inversión, él propone los tratados bilaterales de arbitraje, o incluso multilaterales de arbitraje. Sí considero que se requiere de un análisis muy profundo para tomar posición, y más aún para que optemos por un modelo. Pero de todas maneras, esta discusión es sumamente importante, y no solamente en un plano internacional, sino además en un plano nacional, porque estamos hablando de si queremos ser,
una sede más atractiva para el arbitraje internacional. Muchas gracias. Gracias, Irene. Bueno, para finalizar nuestro panel, ahora vamos a contar con una presentación de Rieder Vera. Él es abogado asociado del estudio Barrios y Fuentes. Se graduó por la Universidad Nacional de Trujillo y tiene un máster en regulación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido secretario arbitral del OCE, es miembro del Chartered Institute of Arbitration y del capítulo peruano del Club Español de Arbitraje. Gracias, Rieder. Bueno, no les comenté. Rieder nos va a comentar un poco sobre qué sucede con la jurisprudencia comparada, qué sucede en las legislaciones comparadas respecto a este tema, cómo ha sido abordado por otros países diferentes al Perú. Bien, ante todo, buenos días todavía, buenas tardes. Gracias a Lipa por la invitación, al doctor Carlos Soto, a Rafael, a José y a Zoila. Me corresponde revisar un poco la legislación comparada, cómo se aplica la jurisdicción por defecto, en este caso del arbitraje, y he tenido a bien revisar algunos países y la legislación de algunos de los países respecto a cómo se está regulando el arbitraje o cómo se aplica por defecto esta jurisdicción. De hecho, no son todos los países, hemos analizado solo algunos y de los que hemos encontrado una mayor información. Y tenemos que, por ejemplo, en Chile, el Código Orgánico de Tribunales de Chile, en el artículo 227, establece que se tiene que ir a un arbitraje para resolver controversias respecto a liquidaciones de sociedades conyugales, a partición de bienes, a presentación de cuentas de gerentes y liquidadores de sociedades comerciales, y además cuando surjan disputas respecto a sociedades anónimas, colectivas o comunidad comercial. Además, en Chile tenemos que en la ley 19281 se establece que se debe resolver con arbitraje necesariamente los conflictos respecto a una empresa de leasing inmobiliario y su cliente arrendatario prominente comprador. Ahora, hemos establecido unas notas porque nos han parecido resaltantes algunos puntos, como por ejemplo en esta norma se establece que si el árbitro no puede ser designado por las partes, será un juez letrado de turno quien finalmente lo va a elegir. ¿Y de dónde? Lo va a elegir de un registro elaborado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, otra característica de esta norma establece que permite la apelación, la cual será resuelta por un árbitro de segunda instancia. Y un tercer punto es que permite la casación, la cual será resuelta por una Corte Suprema. Además, en Chile se permite el arbitraje en la negociación colectiva y esto está regulado en la Constitución de 1980 en el artículo 19, número 16. Nuevamente tenemos que Chile permite el arbitraje en el contrato de seguros en la ley 20667 y señala que si no hay un acuerdo para designar el árbitro, será designado por la justicia ordinaria también, que en ningún caso se puede elegir al árbitro en el mismo contrato de seguros, no se puede elegir un árbitro por antemano, y para las disputas entre el asegurado y asegurador que sean menores a 10.000 unidades de fomento, que en promedio son algo de $413, pueden acudir las partes a la justicia ordinaria y así no ir al arbitraje. Luego tenemos que en Bolivia, la ley de seguros, la 1883, también establece que las partes pueden ir a arbitraje para resolver las controversias respecto a temas técnicos e inclusive de derecho. Ahora, en España tenemos algo bien curioso. En España, el Tribunal Constitucional Español se ha pronunciado respecto a normas que aplicaban el arbitraje por defecto o la jurisdicción arbitral por defecto y en algunos casos han declarado inconstitucionales o medianamente inconstitucionales. Por ejemplo, tenemos el contrato de seguros, la ley de 1980, el artículo 76, permitía acudir al arbitraje en caso de conflictos en contrato de seguros. Y establecía además que en ningún caso el árbitro puede ser elegido de manera o de antemano. Sin embargo, en enero de 2018, el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia número 1/2018, en la cual ha establecido lo siguiente: resulta contrario a la Constitución que la ley de contrato de seguros suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia arbitraje, denegándole la posibilidad en algún momento de solicitar la jurisdicción arbitral, o sea, la tutela, jurisdiccional. Es decir, el Tribunal Español ha establecido que esta norma es claramente inconstitucional porque no permite a las partes acudir a la justicia ordinaria y les deniega la posibilidad de la tutela jurisdiccional. Además, también el Tribunal Supremo Español se ha pronunciado sobre la norma sobre derecho de huelga, que la encontramos en el Real Decreto Ley 17 de 1977.
Esta norma establecía que el gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración de las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el grave perjuicio de la economía nacional, podría acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine por un periodo máximo de 2 meses o de modo definitivo mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio. Ahora, ¿qué ha señalado el 8 de abril de 1981 el Tribunal Constitucional? Ha señalado que esta parte que hemos resaltado en rojo es inconstitucional por cuanto faculta al gobierno a imponer la reanudación del trabajo, pero señala que no es inconstitucional en el extremo que permite al gobierno establecer un arbitraje obligatorio. Es decir, esta norma ha sido declarada en parte inconstitucional porque para el Tribunal Español no se permite al gobierno imponer la reanudación del trabajo. Finalmente, como es por todos conocidos, tenemos la ley de contrataciones del Estado. En el Perú es obligatorio acudir a arbitraje para resolver estas controversias y el fundamento lo encontramos en el artículo 32 de la ley y en el artículo 45, que establecen que debe existir una cláusula obligatoria en los contratos, que es la solución de controversias, y que éstas se resuelven mediante conciliación y arbitraje. Hemos agregado además la norma sobre asociaciones público-privadas, que es el decreto legislativo 1224, que además establece el arbitraje como método de solución de controversias. Bueno, hasta ahí lo mío, muchísimas gracias. Gracias, Rier. Bueno, nos quedan unos minutos más. Luego de escuchar el panel, yo quería hacer unas preguntas. Yo sí creo, a diferencia de Gonzalo, que el arbitraje ha demostrado ser bastante más eficiente para muchos en los últimos años, y de ahí su crecimiento probablemente como una respuesta a muchas ineficiencias que al menos en nuestro país se han presentado con el Poder Judicial. Sin embargo, me cuesta mucho afirmar que el arbitraje no trata sobre un consentimiento. Me parece que incluso con una ley tan moderna como la que tenemos nosotros, que efectivamente permite que el convenio arbitral no tenga que necesariamente constar por escrito, se hace mucho hincapié en que tiene que estar de manera muy manifiesta la voluntad de las partes de decidir arbitrar. Y creo que la misma lógica, si bien pueden haber excepciones en las cuales no se haya aplicado así, así como tenemos la excepción kafkiana que nos comentó Gonzalo de un caso de una constitución de tribunal de 2 años, me parece que también la extensión del convenio arbitral, y yo suelo siempre corregir muchas veces cuando tengo a los practicantes o los abogados más chicos, cuando me dicen, bueno, es que esto puede ser un tercero, el artículo 14 de los terceros, no es de los terceros, es de las partes no signatarias. Son partes que han demostrado en una etapa pre-negociación del contrato o en determinados momentos que en realidad tenían una participación activa en esa negociación y en realidad había una voluntad, de alguna manera, de acogerse a ese contrato que involucra a su vez un convenio arbitral. Entonces, me cuesta como separar el consentimiento del arbitraje, y sobre lo mismo también, con toda la información disponible que se tiene, le pregunto a algunos, no es que estamos privando a las personas de poder o a las empresas de poder acceder a un arbitraje. Es que estas personas, con la información que se tiene hoy por hoy, creo que todavía pueden decidir pactar una cláusula arbitral. Y más bien la contraria, el ponerlo por default, el que tú tengas que necesariamente ir a un arbitraje, siendo yo una persona que me dedico al arbitraje, me pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se trata con los costos? O sea, finalmente el arbitraje, y eso creo que no lo podemos negar, es más costoso que ir al Poder Judicial. Sí, el Poder Judicial puede tener varios bancos, como comentaba Fabio, pero también tiene muchísimas personas que abarcan gran parte del Poder Judicial, que van al Poder Judicial porque no pueden costear un arbitraje, por más que incluso sepan que probablemente el arbitraje de repente hasta sería más eficiente. Por otro lado, ¿quién sería quien administraría estos múltiples arbitrajes que vendrían? O sea, yo últimamente mi drama diario es elegir a los árbitros, porque ni siquiera tenemos suficientes árbitros. Y luego estos son recusados porque ya un poco que han estado repetidas veces en ambos casos, en varios casos, entonces es complicado encontrar árbitros que puedan conocer las controversias. O vamos de alguna manera a huevear el estándar de independencia, de recusaciones, para que puedan ser nombrados en más oportunidades. ¿Sería la Cámara de Comercio de Lima quien tendría todos estos arbitrajes o serían ad hoc? Porque no sería propiamente institucional. Me hago estas preguntas porque creo que muchas cosas suenan muy bien, pero me cuesta verlas cómo se plasmarían en una realidad como la nuestra. No sé si alguien quiere comentar algo de lo que les he preguntado. Sí, encantado.
Es una pena porque por limitaciones del tiempo, la verdad que me hubiese gustado también abordar precisamente cuáles son todos los contraargumentos a la propuesta, pero no se puede, así que voy a hacer unas atingencias. Yo creo que hay 4 argumentos, contraargumentos a la propuesta, uno de índole histórica, ¿no es cierto? El típico, esto siempre ha sido así, ¿no es cierto? Y sobre ese, en realidad eso es al revés, en realidad al inicio del arbitraje era el mecanismo natural de resolución de controversias y fue estatizado. Lo que está pasando ahora, de forma espontánea, de forma praxeológica, es un acto de desestatización en que el arbitraje está ganando terreno. Pero también probablemente el que más preocupa a todo es el distributivo, es el de los pobres, ¿no? ¿Qué pasa con los pobres? Y de hecho, la propuesta que yo tengo es que el arbitraje sea la default jurisdiction siempre que el demandante pueda pagarlo, ¿no? Porque evidentemente hay un problema de costos. Entonces, si es que no puede pagarlo, puede acudir al Poder Judicial, pero fíjense que tiene la carga de probar que no cuenta con los recursos económicos para asumir los costos de un arbitraje. Y eso es exactamente, una de las cosas que yo siempre me pregunto es, esto funciona exactamente igual a cómo funciona el derecho de defensa. ¿Cómo funciona con el derecho de defensa? El hecho de contar con un abogado. Tú contratas tu propio abogado, tú asumes los costos, a menos que demuestres que no puedes asumir los costos de un abogado, en cuyo caso el Estado te asigna un abogado de oficio. O sea, la lógica es exactamente igual. Entonces la regla es el default arbitration, la propuesta que tengo, a menos que no puedas pagarlos. Con respecto al tema de implementación, evidentemente hay muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿quién nombra a los árbitros? ¿Quién resuelve las recusaciones? Yo lo que propongo es que evidentemente tiene que haber una institución arbitral que funcione de manera residual. Y lo que propongo es que se concesione, que haya una institución arbitral en que medie un acto de privatización. O sea, más o menos parecido a lo que pasa en el OCE, pero el OCE en realidad es un organismo, está adscrito al Ministerio de Economía. Yo propongo que sea un ente privado, que esté concesionado y que este funcione de alguna manera como un mecanismo residual. En la ausencia de pacto de las partes, es este órgano el que nombra a los árbitros, el que le resuelve las recusaciones. Y finalmente hay un tema, otro contraargumento económico que Mayra no ha preguntado, así que no me voy a referir a él. No sé si quieren complementar. Sí. Yo quería referirme brevemente a un par de cuestiones que dijo Mayra. Una es, claro, cuesta separar por todo lo que ya tenemos en la cabeza, toda nuestra experiencia, toda la historia, cuesta separar el arbitraje, que lo conocemos perfectamente y que originalmente surge del pacto de las partes, verlo traducido en un contexto en el que no exista consentimiento. Sin embargo, yo me puse a pensar cuando me inicié la reflexión acerca de estos temas, si yo fuera el regulador y voy a fundar un país, ¿cuál sería mi mecanismo de solución de controversias residual? ¿Sería el Poder Judicial en el que no puedo elegir al juez, no puedo elegir el procedimiento? ¿O sería este otro mecanismo en el que se ha probado que esta flexibilidad no resta? Porque claro, seguramente todas estas restricciones en el Poder Judicial, no lo he investigado, pero estoy seguro que es así, deben haber nacido por el miedo a que la flexibilidad termine restando la tutela jurisdiccional efectiva. El arbitraje ha demostrado que esta flexibilidad, esta mayor libertad, no ha restado la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, si yo diseñara el mecanismo de solución de controversias por default, lo haría como un arbitraje. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, ¿por qué no lo pactan, no? O sea, digamos, están en la posibilidad de pactarlo, que asuman la responsabilidad de pactar y si no, luego, bueno, que se queden con este mecanismo de solución de controversias inferior que es el Poder Judicial. Y creo que eso es verdad con respecto a las relaciones contractuales. O sea, creo que cuando uno está estableciendo una norma default, lo que se tiene que preguntar es qué es lo que el mecanismo idóneo para las partes. Y creo que como los costos de transacción son altos en materia de responsabilidad extracontractual, en relaciones extracontractuales, la ley, el derecho, debe ofrecer la respuesta a la que las partes llegarían si los costos de transacción fueran bajos. Y esa respuesta, en mi opinión, es el arbitraje, no el Poder Judicial. Entonces, es verdad, las partes pueden pactarlo, cuando están en posibilidad de pactarlo, en relaciones contractuales. Pero en aquellos casos en los que no están en posibilidad de pactarlo, ¿qué sucede? Simplemente se ve anulada su posibilidad de acceder a un mecanismo de solución de controversias más idóneo, más flexible, más libre. Perdón. Tenemos un minuto. Un minuto solamente.
Yo quiero un poco regresar a lo que dije originalmente, porque más allá de la crítica a cómo somos los litigantes en el Perú, también es un tema cómo es el Perú como país que produce normas. Muchísimo de lo que va a depender al momento de crear un sistema de arbitraje como default jurisdiction, y por lo tanto que sea el pacto supletorio, la regulación que esté ahí, cuando nadie la pacte, va a depender de qué tan bien se hacen las normas en el Perú, de qué tan preciso va a ser ese proyecto, que seguramente, y como siempre pasa, va a convocar a especialistas y luego va a pasar por un congreso politizado y por una prensa que continuamente puede afectar la prolijidad del producto final. Entonces, cuando tenemos un mecanismo supletorio, que justamente, como dice Hugo, la idea es que si es bueno, ya no pierdas tiempo negociando sobre eso porque te aumenta los costos de transacción, ¿no? Pero, ¿y si no es bueno? O sea, me parece que el default jurisdiction del arbitraje como la posibilidad de corregir los problemas que hoy por hoy enfrenta el arbitraje cuando le quieren sacar la vuelta por cuestiones contractualistas o en general para dotar un mecanismo de solución de conflictos, implicaría que el Estado haga un tipo de norma tan perfecta que al día de hoy la veo muy difícil, considerando además las diferentes realidades que tiene el Perú. Entonces tendríamos que generar mecanismos de default jurisdiction muy específicos para algunas cosas. Por eso me encantó la posición de Irene, porque de acuerdo, cuando se explica o se justifica por la especialidad, la especificidad de la situación, como en una relación contractual internacional, de acuerdo. Ya tenemos en el Perú otros mecanismos que funcionan, pero realmente hacer una regla que derogue lo tradicional para todo el país supondría una norma extremadamente bien hecha y un Estado que llegue a todo el Perú con los recursos y los mecanismos adecuados o idóneos para eso. Tal cual como decía Mayra, al día de hoy, quienes practicamos arbitraje tenemos problemas para designar árbitros. ¿Qué va a pasar si todo va a ser con arbitraje? Muchas gracias. Gracias. La última, voy a robarles un minuto más porque Irene quería comentar algo y con eso ya damos por cerrado nuestro panel, los prometo. Gracias. Solamente para responder un poco a lo que mencionaba Gonzalo y también por una pregunta de Mayra y la respuesta de Hugo en torno al consentimiento. Yo no sé si realmente estamos socavando del todo el consentimiento con esa propuesta de default jurisdiction. Y hablando específicamente en el arbitraje nacional, creo que no hay que confundir el arbitraje obligatorio con ese arbitraje por default. Arbitraje por default que permite es un opt-out, permite pactar en contra. Entonces, cierto consentimiento sí se mantiene. Ya, por ahí alguien comentaba qué pasa con el caso de la responsabilidad civil extracontractual. O sea, lo planteaban como un supuesto en que se aplica esto. Yo no sé personalmente si debería aplicarse para este tipo de controversias. Y también creo que es un aspecto importante a tener en cuenta el definir si se va a aplicar para todas las controversias, para cuáles sí, para cuáles no, para todas las cuantías, para todos los tipos de personas, entidades estatales también, siempre. Creo que hay muchos aspectos para definir también. Gracias.